¿por qué son tan caros? 300 millones de colones un plan regulador, ¿por qué son tan caros? Y sí, los planes reguladores podrían ser igual regionales, entonces tal vez un poco más caro, pero al abarcar toda una región, a la larga terminan siendo mucho más eficientes y más baratos. Sí. Doña Ángela. Gracias. Sí, doña Pilar, una parte, alrededor de un 60% del costo del plan regulador, como estaba definido antes de esta modificación que conversábamos que se hizo el año pasado, tenía que ver con los índices de fragilidad ambiental. El levantamiento de estos índices de fragilidad ambiental puede andar en más o menos un 60-70% en función de la zona que se esté delimitando. Si se pueden hacer más expeditos o si el proceso puede ser diferente, sí. Si pueden ser regionales, sí. De hecho, el Plan Nacional de Desarrollo nos pone como meta que tengamos al final de esta administración al menos 4 de los planes de ordenamiento territorial regionales, 4 deben estar completamente levantados. El primero es el Plan Gama, el 1330, que ya, por votos de la sala hemos tenido que retrasar, pero ya finalmente estamos en la etapa final, pero sí se pueden hacer. Topamos con precisamente el tema de la autonomía municipal en términos de si los gobiernos locales deciden o no aceptar o incorporar esta regionalización en el esquema. Tal vez, si me permite, si doña Hilda nos puede ampliar un poquitito el... Yo creo que nosotros nos caracterizamos por ser expertos en hacer diagnósticos de los problemas. Todo el mundo sabe dónde están los problemas, qué son. La pregunta muy concreta es, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el camino? O sea, realmente, ¿cuáles son las opciones o las posibilidades? Y eso pasa por una gran reforma legal para obligar a todos a tener uniformidad en cómo ven la planificación de sus cantones o conseguir financiamiento para que todos tengan plan regulador. No sé, ustedes son los expertos, ustedes son los que saben, pero ¿por dónde empieza la solución del problema? El problema lo conocemos. La gran solución a este problema empieza por la modificación legal. Y por eso nosotros como ICT presentamos un texto sustitutivo a un proyecto que ya existía, en donde pretendemos que toda esta situación se modifique de manera que se haga más fácil los procesos, que se hagan regionales, que se hagan cantonales. Yo creo que es muy importante y definitivamente la regionalización ayudaría, pero es que hay que hacer una aclaración, ni siquiera hoy son cantonales, hoy son distritales, ¿verdad? Y entonces esa situación de Talamanca no es por Talamanca, es por el distrito de Cahuita, ¿verdad? Y eso atrasa una serie de procesos que se pueden tener en otros lugares del país. Bueno, usted puede resumir ese proyecto de ley, ¿qué soluciona? ¿Qué aportes hacen? Porque ese ni siquiera está en esta comisión, sino está en gobierno. Y la verdad es que yo no pertenezco a gobierno y no me he leído el proyecto, se lo confieso. Sí. Entonces, ¿qué soluciona? ¿Qué va a permitir avanzar en ese sentido? A ver, yo no veo, francamente, independencia municipal. Como usted dice, planes que ni siquiera son cantonales, distritales. Municipalidades que tienen total independencia y que no tendrían por qué aceptar un plan regional, que coincido con ustedes que sería lo ideal. Entonces hay que empezar a desatar los nudos para llegar a una solución. ¿Hasta qué punto ese proyecto de ley desata los nudos o más bien haría falta más? Sí, más bien le voy a pedir aquí a Antonio que nos haga la referencia de cuáles son los puntos específicos. Nada más haciendo resaltando que además aquí hay un tema con las islas que tiene otro régimen, ¿verdad? Y entonces, porque las islas son toda la isla, toda la isla es zona marítimo terrestre y tiene que venir autorización legislativa, ¿verdad? Entonces, pero para entrar en especificidades prefiero que sea Antonio el que las diga. Sí, con mucho gusto. En términos de ordenamiento territorial o de planificación,
lo que esta ley señala son unos niveles de planificación más macro, más regional, porque si bien don William decía planes reguladores de un distrito, hay que sumar que ni siquiera el distrito, a veces es solamente de una playa, de una unidad natural, llámese playa, y es hasta de una parte de la playa. Entonces, en este proyecto lo que se pretende es cambiar los niveles y llámese plan regulador a un instrumento de todo el frente costero de Cantón, ¿verdad? Donde va a tener toda la estructura de revisión ambiental, todos los procesos que ahorita se hacen por un plan pequeñito, se va a tener que hacer para un plan más a nivel de frente costero. Pero las municipalidades no tienen por qué aceptarlo entonces, tomando en cuenta la independencia que tienen las municipalidades, la autonomía, o este proyecto de ley contempla que las municipalidades estarán obligadas a acatar lo que se diga. De hecho que es una responsabilidad de las municipalidades, ¿verdad? La planificación. Entonces acá lo que se pretende es cambiar ese modelo de tener esos ciento y tantos de planes, sino tener planes por los 24 cantones que están señalados ahí, ¿verdad? Entonces es un instrumento de todo el frente costero, no de pedacitos aquí, allá y pedacitos por acá, sino un frente costero planificado con toda la línea y visión estratégica que respete el modelo de desarrollo turístico que hemos venido señalando, y que después de este nivel haya un instrumento más de nivel ejecutivo para que las municipalidades tengan un instrumento flexible, que cambió la línea de Mojones o cambió una calle o que abrieron una calle nueva, etcétera, y tengan la posibilidad de poderlo flexibilizar. Ya pasó por todo el tema ambiental a nivel macro. Esto es un instrumento más ejecutivo que le permita esa flexibilidad al municipio. Cosa que al día de hoy, para poder lograr eso, es lo que señalaba la señora diputada anteriormente. Hay un apartado en el manual que la Sala Constitucional se lo trajo abajo los puntos. Entonces nos está haciendo que los procesos se vuelvan más largos. Esto lo que viene a hacer es que la municipalidad no va a hacerlo sola, va a estar siempre vigilada, digamos, por la institución, en ICT en este caso, de manejar esta parte, porque sigue siendo zona marítimo terrestre, el ICT sigue teniendo esa responsabilidad, y eso le flexibiliza y le agiliza los procesos de otorgamiento de concesiones. En este momento, una calle mal dibujada, o dibujada de una manera y construida de otra, hace que los planos de catastro no coincidan con esa lámina y por lo tanto no es compatible con el instrumento de plan regulador. Y lo que se quiere es flexibilizar esos detalles más que todo de orden técnico. ¿Por qué 1.600 metros? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Obedece algún parámetro? ¿Por qué? Nada más tengo curiosidad. Bueno, también es una muy buena pregunta, no tenemos ese antecedente del por qué, ¿verdad? Pero fue una medición que se precisó en aquellos años. El concepto de milla, en sí una milla es 1.609 metros. Ya. O sea, ok, don Antonio, otra sí. Pregunta que a mí me parece, porque, a ver, la pregunta es, ¿no debería haber un solo plan regulador marítimo costero que tendrían que aplicar todos los cantones, con excepción de los cantones, digamos, los que son ciudades, Punta Arenas, Golfito, lo que ya usted dijo? O sea, ¿por qué? Porque seamos sinceros, eso se presta a un montón de chorizos. Entonces, en el 70 aprobaron un plan, pero en el 80 vino un amigote que quería esta esquina porque quería no sé qué, entonces ya una excepción y otra excepción. Entonces, a mí me parece que dejar eso en manos de las diferentes municipalidades, algunas muy honestas y otras muy corruptas, hace que sea un desorden total. ¿Por qué no se puede aplicar un solo plan que aplique en toda la zona costera del país, con las excepciones que usted ya apuntó? Sí, bien, eso, doña Pilar, sería lo ideal. Desde nuestro punto de vista institucional sería lo ideal, que hubiera una visión integral de todo el frente costero de cada cantón, ¿verdad? Para homogenizar, para vigilar de que el modelo desde la perspectiva turística se aplique igualmente para todos los cantones. Por eso hay un instrumento que estandariza la manera de hacerlo, pero tenemos planes que vienen desde los años 90, 70, sí, por sí, ahí. Pero a ver, nada más una observación, es decir, si hay un interés país superior,
tiene que haber una manera de cambiarla. O sea, por ejemplo, si alguno de esos, que hay un montón de cantones, tienen un parque nacional dentro de su territorio, ellos no pueden cambiar las reglas del parque nacional. O sea, hay una ley país que regula los parques nacionales estén donde estén. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no se puede hacer un plan regulador costero país cuyas municipalidades todas estén obligadas a atender sin excepciones? Porque es que las excepciones es la que nos han metido en estos problemas. Sí. Por constitución, por autonomía municipal. Sí. Si me permite, doña Pilar, le respondo yo. Nada más te pediría que dijeras el nombre, nada más por el acto. Perfecto. Ángela Mata, presidenta ejecutiva del Limbo y ministra de Vivienda. Aquí nos topamos con la autonomía municipal y que tiene que ver con derechos constitucionales en términos también de gobiernos locales. Tal vez un esfuerzo importante que se ha hecho es la elaboración de un manual que se aprobó en el 2021 que contiene la información clave básica que esperaríamos que la herramienta contenga, pero sí tenemos una limitante jurídica en términos de autonomía municipal. Sí, pero igual, imagínese que entonces por autonomía municipal un cantón que tenga un parque nacional puede empezar a cambiar las reglas del juego del parque nacional y eso no se le permite. Entonces yo quiero saber por qué. Ay, sí. La jurista, ¿qué he dicho? Marta Esquivel, ministra de Planificación. Vea, doña Pilar, desgraciadamente creo que uno de los obstáculos que se han tenido en el país, precisamente para no contar con todo el país ya mapeado, ¿verdad?, con plan costero, que es lo ideal, es que esa competencia se le dio a las municipalidades, eventualmente por su autonomía municipal, pero al final, en muchas ocasiones no tienen los recursos para avanzar con una planificación estratégica ni pagar, los estudios son carísimos, los trámites son largos, ya ustedes vieron el listado de trámites, pero yo con la experiencia que hemos tenido en el Plan Costero Caribe, yo creo que el modelo más adecuado sería regional, desarrollar planes costeros regionales, como en el Caribe, como en el sur, de manera que nos permita también ver cuál es la vocación de cada una de esas regiones y, aumentar o sacarle mayor provecho a las potencialidades de cada una de ellas. Pero efectivamente, parte del problema que uno puede evidenciar en esto es que cada municipalidad decide si avanza o se queda stand-by. Muchas veces inician y lo dejan botado. Eso, pero entonces nunca vamos a tener uniformidad en el país y como país debería haber por lo menos un mínimo de uniformidad en lo que se acepta y lo que no se acepta, digo yo, no sé. Sí, pero no lo pueden cambiar. Sí, gracias, doña Pilar. Yo creo que ya todos hemos dicho que eso sería lo deseable, pero hay una ley que no puede... Pero la ley se hace y se deshace, claro, se cambia y se transforma, no se escrita en piedra. Precisamente por eso hay en estos momentos un proyecto de ley que doña Carolina conoce perfectamente, que nosotros hemos presentado, que está en el trámite legislativo, es decir, ahí es donde se pueden cambiar una serie de cosas que están propuestas y otras que son mejorables, sin duda, que a lo mejor no están propuestas, pero que vendría a sanar toda esta situación que tenemos hoy. Hoy lo que tenemos en el régimen municipal es un desastre, para no decir otra palabra. Es un desastre, ¿verdad? Y cada quien interpreta las cosas a su manera y cada quien tiene una serie de intereses que es muy difícil compaginar. Entonces, lo que hemos hecho es que Marta nombró del sur. Nosotros hicimos, quiero decir, el ICT en administración actual por Mideplan, hicimos el Plan Maestro Costero del Caribe, donde están ahí la propuesta de los planes, pero es una potestad de las municipalidades presentar los procesos ante las instituciones dadas, pero ahí están, se los dimos hechos, ¿ok? Y estamos haciendo este mismo trabajo para la zona sur del país, especialmente para 3 cantones, Osa, Golfito y Puerto Jiménez. Gracias. Y entonces, igual, les vamos a dar los planes maestros costeros, los planes costeros listos,
pero es potestad de ellos bajo la ley actual si lo quieren aplicar o no lo quieren aplicar en función de la aprobación que tienen que tener esos procesos. Muchas gracias. Diputado Vargas, hasta por 7 minutos. ¿Vos? Sí, diputada Vindas, hasta por 7. Lo que a mí me preocupa de todo lo que ustedes han dicho es que entonces nunca va a haber uniformidad país, porque si ustedes hacen ese plan, ¿verdad? Que ya todas las características, no puede haber edificios de más de tanto, se respeta, ok, perfecto, todo maravilloso, pero la municipalidad dice no, perdón, y ahora yo tengo mi propio plan regulador y hago lo que quiero. Entonces nunca vamos a tener esa uniformidad que se requiere, ¿verdad? A ver, explíqueme. No, señora, siempre tiene que haber un alineamiento. Lo que sucede ahora es que hay un vacío, y hay un vacío de planificación regional, hay que decirlo y hay que aceptarlo. Y por supuesto, en el momento en que se cumpla la meta que está dispuesta en el Plan Nacional de Desarrollo, y estos planes regionales estén elaborados, por supuesto tiene que haber una congruencia normativa de parámetros y por supuesto de zonificaciones en los cuales no puede haber una separación, ¿verdad? O sea, no es cierto que yo pueda hacer lo que quiera. Por eso, pero un plan municipal entonces no podría, transgredir los parámetros generales que ustedes pongan ahí, ¿eso es lo que me está diciendo? Correcto, sí, señora. Ah, ok. Sí, porque a ver, el otro problema que veo es que, con todo respeto para las municipalidades, a veces hay gente muy buena en las municipalidades, capaz, profesional, etcétera, y a veces no. A veces hay gente muy sencilla, por ponerlo de alguna manera, que tal vez no tiene la capacidad de imaginar o de solucionar un problema tan grande como realmente tener una planificación coherente. No sé. Doña Ángela, adelante. Doña Pilar, yo creo que aquí lo que comentaban los colegas es vital y va a ser vital tal vez al finalizar esta administración y darle continuidad a un montón de estos procesos desde las instituciones, ¿verdad? A lo interno de las instituciones. Nosotros hemos estado revisando el tema con IFAM y con Mideplan específicamente para el proceso de planificación y hemos estado estos últimos 6 meses en un proceso de acompañamiento directo de campo con todos los gobiernos locales, no solamente en un proceso de sensibilización de que es un plan regulador, sino en una instrumentación técnica, porque nos topamos con una cosa que es complicada. Muchas veces los miembros del Consejo de Municipal ni siquiera entienden para qué es importante tener un plan regulador. Entonces, hemos entrado en sensibilización en este último periodo y la intención es que las instituciones en conjunto puedan seguirlo haciendo, porque nos dividimos el país en partes. Doña Marta fue a unos lugares, doña Marlene fue a otros, yo fui a otros para poder estar cerca y creemos que la manera de que esta fórmula se convierta en exitosa pasa por cambio normativo, pasa por cambio legal, pero también pasa por un proceso de convencimiento, de acompañamiento y sobre todo de formación técnica continua, que a veces es de lo que nuestros gobiernos locales carecen. Son tantos los gobiernos locales que tuvimos que partirnos del país para ir a convencerlos. Recuerden que hubo cambio de gobierno en mayo pasado y ya teníamos algunos convenios firmados y hubo alcaldes que nos llamaron y nos dijeron, no, yo soy nuevo y yo ya no estoy de acuerdo en el acuerdo del consejo anterior, en proseguir con el proceso. Imagínense lo que es después de nosotros dentro del convenio interinstitucional que tenemos, las instancias aquí presentes, haber pedido el dinero y que nos dijeran que no. Bueno, fácilmente yo tengo una lista de espera de 14 municipalidades que me han dicho, por favor, si consiguen más recursos, métanos a nosotros en el proyecto. Ven que sí hay interés, un poco, pero de planes reguladores urbanos, ¿verdad? Les vuelvo a insistir en el tema, pero cuesta mucho convencerlos. A veces es el alcalde, a veces es el consejo municipal. Y recientemente ha habido algunas protestas en algunos de esos cantones y los alcaldes nos dicen abiertamente, miren, tengo a tal comunidad echada encima. Y entonces doña Ángela, doña Marta, yo les digo, no se preocupe, el día que usted le toca, que
empiece la adjudicación, ya propiamente empiece el acompañamiento de nosotros sí tenemos que venirnos acá y explicarle a la ciudadanía, explicarle a las autoridades los beneficios que van a tener de tener un plan regulador, lo hacemos, porque el acompañamiento es parte de los convenios que tenemos firmados con ellos. Como dijo doña Marta, esto es un trabajo tan serio que les dijimos, ustedes los que se matriculen con nosotros tienen 2 años siguiendo todos los procesos y si no lo logran, y si después el consejo dice ya no lo queremos, ustedes dicen no, ya no se aprueba, nos tienen que devolver los recursos. Fue la forma en la que logramos amarrar el compromiso real. Entonces se los advertimos, si de verdad quieren el financiamiento, mire que tenemos que lograr en el tiempo asignado el producto final, que es tener un plan regulador aprobado y pronto a incorporarse. Este proceso lo arrancamos en septiembre del 2023, iba a ser por etapas y en algún momento, ¿verdad? Sin ser infidente, el presidente nos dijo, ¿cómo en etapas? Los quiero todos. Ha sido una locura para nosotros porque esto es algo muy grande y nunca antes visto, ¿verdad? Nunca antes un gobierno financiando a los gobiernos locales en lo que les compete. Y como les digo, tenemos 12, 14 más que quieren lo mismo. Estamos haciendo un raspado, ¿verdad, doña Marta? Viendo a ver, ahora que Carolina dijo dónde sacamos la plata, ver si nos van a terminar saliendo un poco más baratos para poder incluir a más gobiernos locales en el beneficio, porque entendemos como país que si no los ayudamos, que si no los forzamos, que si no los acompañamos en el proceso, hay una comisión interinstitucional técnica y estamos viendo que nuestros funcionarios no son suficientes para esto, al llevar los 23 planes reguladores al mismo tiempo, que vamos a tener que acompañar más, forzar, etcétera, institucionalmente para que ellos sí logren la meta. Pero créanme que, digamos, en este momento empezar, si doña Caro, que le apasiona el tema costero, nos dice que empecemos con planes reguladores costeros, nos terminamos nosotros de volver locos porque el proceso en el que estamos, sin embargo, si hay que hacerlo, aquí hay que hacerlo, ¿verdad? Para eso vinimos. Lo podemos perfectamente iniciar y plantear en un corto plazo, un mediano plazo y demás. Pero el convencimiento de las autoridades, de la ciudadanía, es algo que nos ha llevado también mucho tiempo, porque aunque ustedes no lo crean, hay gente que se opone, hay gente que ha dicho que les vamos a quitar la propiedad, que les vamos a quitar el agua, que esto implica que aprueben el aborto. Yo no sé qué tiene eso que ver, ¿verdad? Que cosas, ¿verdad?, disparatadas, y tenemos que estar apagando esos fuegos. Y moviéndonos en el país para darle fuerza a esos consejos, darle fuerza a esos alcaldes, aclararle a la ciudadanía qué es lo que conviene ordenar este país. Como nos dijo don Rodrigo, ¿cómo es posible que somos un país verde y que no tenemos ni la mitad de los cantones del país con planes reguladores que limiten y que cuiden las fuentes de agua, que cuiden los espacios forestales, que limiten las zonas industriales, las zonas residenciales? ¿Cómo es posible? Y nosotros decimos lo mismo, pero entendimos, hay que acompañarlos, hay que ayudarlos en todo lo que se pueda, porque eso es un proyecto de interés país. Ministra, doña Marta. Muchas gracias. Sí, ya doña Marlene se me adelantó en algunos temas. Creo que la estrategia clave en esto es la transparencia de los procesos, y en eso también los vamos a acompañar. Incluso Naciones Unidas nos ofreció apoyar el acompañamiento, porque en esto el respeto a la propiedad privada tiene que ser la clave del éxito. Y ese es el miedo que a muchos les da. Creo que incluso el tema de consejos municipales puede ser una de los puntos medulares, pero este país tiene que velar por el respeto a la propiedad privada. Y el plan regulador no puede ser un instrumento que se use para imponer limitaciones a la propiedad privada. Entonces, esos son los aspectos que nosotros queremos ir a la par de las poblaciones, que se les quite el miedo y que más bien lo exijan que sus comunidades, que sus regiones tengan verdaderamente planes que le aseguren, que le dé seguridad jurídica, y que cuando venga un inversionista no tema porque va a comprar un humedal. Y doña Carolina, otra cosita para comentarles, en esto el INDER juega un papel importantísimo también,
y estamos negociando porque parte del préstamo inversión, lo que gestionaba era que Linder nos apoyara con 1.500 millones y si ellos nos dan eso nos va a alcanzar para seguir otro proceso con el mismo proceso con otras municipalidades. Nada más para agregarle lo que usted acaba de decir, no solamente garantizar el tema de la propiedad privada, hay que explicarle a la gente que esto es un bien demanial. Ahora que estamos discutiendo la reforma en gobierno, lo primero que dicen es que vamos a privatizar la playa. Y yo tuve que explicar que esos 200 metros son demaniales, inalienables, imprescriptibles y que no hay ningún mecanismo que podamos hacer desde esta Asamblea Legislativa para privatizar esos 200 metros de zona marítimo terrestre, ¿verdad? Es decir, olvídense de ese cuento y que tampoco ni es la intención de esta comisión ni es la intención del proyecto de ley que está en gobierno y administración. Nada más para hacer la aclaración porque es muy fácil engañar a la gente o decirles que sí se les puede dar propiedad privada en la zona marítimo terrestre. Ninguna de esas dos circunstancias son correctas.